Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo desde Quito, Ecuador, y agradeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da una vez más de estar delante de la palabra de Dios llevando un mensaje que quizás de pronto sea el mensaje final, porque dice la palabra que los que hemos alcanzado el fin de los tiempos, creo que es 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Los que hemos alcanzado el fin de los tiempos, lo que quizás estamos llevando el mensaje final. Y como habla el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero mire cuánto hace que nos habló. Los postreros o últimos tiempos. Estamos al borde de una eternidad nosotros. Y bien haríamos en estar atentos a lo que dice la palabra de Dios, al sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué hizo tremendo sacrificio? A veces alguien me preguntó, ¿y por qué tremendo sacrificio de Jesucristo? Dije, dos cosas hay. Una, no merecíamos un sacrificio tan tremendo por un pecador como soy yo. Pero sí lo necesitábamos, porque si Él no hacía eso, ¿dónde íbamos a parar nosotros? Lo que pasa es que como no entendemos las Escrituras, no leemos, entonces estamos tranquilos y pensamos que todo eso tenía que darse y ni le prestamos atención, porque si le prestáramos atención ya toda la gente estaría lista y preparada para irse a una eternidad con Él. Pero están buscando esos otros caminos. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Creo que es Proverbios 14, 12. Pero Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino. Y el que no va por ese camino está perdido. El camino ya está abierto y costó la vida de un inocente por los culpables para abrir ese camino, hasta romper el velo y tener acceso. Esto no es cualquier cosa, pero como hay un desconocimiento de las Escrituras tremendas, por eso es que ni hablamos ni nada, porque ni entendemos ni hacemos nada. Cuando uno llega a un punto de que entiende algo de lo que hizo Dios por nosotros, las cosas cambian. Yo no puedo quedarme quieto cuando oigo o leo acá de alguien, un inocente, que pagó un precio tremendo por culpa mía. Yo soy el responsable de esa muerte porque murió por mis pecados. Y la gente dice, yo no le hago mal a nadie, y son los culpables, somos asesinos que matamos a un inocente porque el pecado nuestro lo llevó a la cruz. Y hoy vamos a hablar en Hechos capítulo 17 y vamos a coger un versículo donde Pablo tiene una discusión y todo con los judíos. Es que en ese tiempo ellos no entendían mucho, como en este tiempo. Solo los que han cogido la palabra y han tenido una doctrina sana, entonces entienden las cosas, pero los demás es una contradicción siempre. Pero oremos y comenzamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que nos provee, nos sostiene y nos da vida desde que somos hasta este día. Y nos da con qué sostenerla también, Señor. Gracias, porque ahora en el caso mío, en estos tiempos, es cuando más entiendo que estar entre los vivos, incluso a mí me pagan porque usted me tiene entre los vivos, porque soy jubilado. Es increíble, pero cuando uno logra entender esto, digo, no, soy el hombre más bendecido y todo, estamos muy bien. Y esto necesitamos entenderlos todos, Señor. Gracias, porque usted es nuestro Dios, nuestro proveedor, sanador y todo para nosotros, Señor. El que sana nuestras dolencias, nuestras enfermedades, el que cicatriza nuestras heridas y limpia arterias y destapa y hace lo que usted quiere, Señor. Y lo hace bien y sin dolor y sin nada, sin abrir ni hacer nada.
Cambia corazones de piedra por corazones de carne y gratis. Abre corazones para que la gente esté atenta a lo que habla la palabra de Dios, como hizo en el capítulo 16. Y uno no se da cuenta. Tremendo, por eso digo, a usted es el que necesitamos, el mejor cardiólogo, Señor, y lo que nos pide es el corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Y que cuidemos nuestro corazón, porque de ahí mana la vida también. Y de ahí también sale lo peor. Cuando estaba hablando en el capítulo 7 de Marcos, de hacer limpios todos los alimentos. No contamina lo que entra, sino lo que sale del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y miremos qué es lo que está saliendo de nuestra boca. Hay gente que se alimenta de deporte, de novelas, de televisión, de cosas, y hablan es eso. Problemas, y hablan es eso. Pero el que se alimenta de la palabra de Dios, ese está hablando palabra de Dios, porque está lleno, y de la abundancia del corazón habla la boca. Cada uno se puede examinar y ver qué es lo que hay en el corazón, y la clave es, escuche lo que está hablando. Y Padre, gracias, muchas gracias, porque quedaron cosas extraordinarias aquí para nosotros. Y que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En el capítulo 17 del libro de los Hechos vamos a leer 4 versículos, y de ahí especialmente vamos a coger el 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutía con ellos. Como acostumbraba los sábados reunirse en la sinagoga de los judíos y a discutir, dice, y de 3 días de reposo discutió con ellos. Esto nunca ha sido sencillo, la predicación de la palabra. Es bueno cuando uno se encuentra una persona que conoce la palabra de Dios y le falta un empujoncito y ya llega a la realidad y la verdad. Pero qué difícil es cuando hay gente que no sabe y se creen dueños de la verdad, como era en este caso, discutiendo. No, pero es esto, es que es aquello, el otro dice esto, lo que dijo fulano de tal, y yo a veces oigo personas que solo me dan nombres de pastores. Es que el pastor tal dijo esto, y que el mundo se acaba en tal fecha, y el otro pastor dijo esto, pero qué bueno es cuando dicen Cristo dijo. El Señor dijo en su palabra, eso suena distinto. Pero a mí no me interesa lo que digan los hombres ni nada, me interesa lo que hable el Señor aquí. Entonces, por 3 días de reposo, discutía con ellos. Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Es que esto es lo más importante, es coger la palabra de Dios y decirle. Yo siempre llevo la Biblia o Nuevo Testamento pequeño, pero para regalar, ya lo tengo comprometido para regalarle a alguien. Pero yo abro la Biblia y dije, lea, mire lo que está aquí, con las Escrituras. No es que yo me voy a poner a discutir y a veces me dicen, no, pero es que ustedes, no soy yo no le he hablado nada, solo hemos leído lo que dice la Escritura. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Esta era la discusión, porque hablar de la resurrección en ese tiempo no era tan sencillo como ahora. Ahorita a cualquiera yo le pregunto, ¿sabe lo que Cristo hizo por usted? ¿Sabe algo de Jesucristo? Sí, que murió en una cruz y resucitó al 3er día. La gente sabe. Pero en ese tiempo no era tan sencillo, porque cuando Cristo resucitó se presentó fue a los discípulos, no a todo el pueblo ni nada. Se les apareció un grupo a otro y finalmente estuvo 40 días con los discípulos enseñándoles acerca del reino de Dios, todavía un poco más.
pero no lo vieron públicamente. ¿Y dónde está?, dirían. ¿Y cómo así que resucitó? Y si resucitó, ¿dónde está? No lo hemos visto ni nada. Y peor, cuando los sumos sacerdotes pagaron a unos soldados los que custodiaban la tumba, vieron o estuvieron presentes en la resurrección de Cristo como un terremoto y cayeron como muertos. Después se levantaron y fueron allá. Ha resucitado, tal vez les dijeron. Silencio. No hablen que ha resucitado, sino digan que los discípulos vinieron de noche mientras dormíamos y se llevaron el cuerpo de Jesús. Y nosotros les vamos a dar mucho dinero y los vamos a defender de Pilato si es que hay problemas. Tome y hasta luego. Y eso dice que entre los judíos eso se ha divulgado hasta el día de hoy. Pero Pablo sigue hablando. El mensaje que llevan estos es el de la resurrección. En el libro de los Hechos es el de la resurrección. Entonces él discutía que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. Y esto era, por eso decía, discutía. Tal vez decían, pero ¿cómo es que era necesario tanto sufrimiento o padecimiento, como dice acá? ¿Cómo es que era necesario tremenda tortura por la que él pasó? Cuando yo me podía salvar aquí por buenas obras, como piensa la gente. Mire lo que está pasando aquí. Y todavía siguen muchos confiados en las llamadas buenas obras que no existen. Porque la Escritura dice, Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. A Jesucristo, en el capítulo 10 de Marcos, el versículo 17, cuando el joven rico vino y le hace una de las buenas preguntas que hay en las Escrituras. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ni Cristo, con las obras extraordinarias que hizo y el mensaje extraordinario que trajo, se consideró bueno. Cuánto menos nosotros, y que anduvo haciendo bienes por este mundo. Hechos 10:38. Sanando y expulsando demonios y haciendo cosas, y ni él se consideraba bueno. Peor nosotros, no hay quien haga lo bueno. Y yo seguiré insistiendo en esto, a ver si logro meter en sus mentes un limpio entendimiento de la palabra de Dios, porque aquí había discusión con los judíos, porque ¿cómo es necesario que Cristo padeciera y sufriera eso? Ya dije al principio. No merecíamos, pero sí necesitábamos eso, porque era la única de podernos salvar acá. Y que Jesús, al que él anunciaba, era el Cristo. Dice el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. De todos modos, Dios abrió el corazón de mucha gente para que estuvieran atentos a lo que hablaba el apóstol Pablo y le siguieran y se salvaran, que es lo más importante, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Entonces era necesario, y yo quiero enfocarme en esa palabrita, necesario, porque dice aquí la palabra de Dios yo lo entiendo, y yo estoy muy agradecido al Señor por la obra de Jesucristo, lo que Él hizo. Dice en Juan capítulo 3, versículo 14. Está hablando Cristo, el Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que Él sea levantado, sea crucificado. Y era lo que esta gente no entendía, y como muchos hoy tampoco tal vez, o ni piensan en eso.
como se les ha enseñado que todos somos hijos de Dios y que todos vamos al cielo, entonces ¿de qué me preocupo? Pero aquí dijo Cristo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Allá en Números capítulo 21, versículo del 5 al 9, está esta historia. Una serpiente de bronce que levantó. Dijo Dios, levanta esa serpiente en un asta. Y habían serpientes ardientes que Dios mandó a esta gente murmurando y de todo. Y el que fuera picado, murieron muchos, pero ahora con la serpiente de bronce, todo el que fuera mordido de una serpiente miraba allá y era, por lo menos no moría. Y así soy, mirar a la cruz de Jesús, pero dijo, es necesario. Por eso en el capítulo 3, aquí donde estamos, el versículo 16 es el famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted lee el 15 es muy parecido, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero colóquele el 14, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero primero tiene que ser levantado. Es necesario que sea levantado. Un poquito más adelante, aquí en el capítulo 12 de Juan, dice la palabra también, versículo 32, Cristo dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y él dijo en el 14, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó esa serpiente y la colocó en la punta, en un asta, donde sea bien visto a la vista de todos. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, crucificado, porque fue suspendido entre el cielo y la tierra. Si yo soy levantado. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Es Cristo el Señor, el que murió y resucitó para nuestra justificación. Pero dice, es necesario. Y por acá en el capítulo 18 de Juan, para que entendamos un poco esto. Juan capítulo 18, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. 32. Dijo, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que se cumpliera lo que él dijo, que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el capítulo 16 de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Vamos a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo,
¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era necesario, porque esto está escrito. ¿Cómo se cumpliría parte de Isaías 52 y el capítulo, los 12 versículos de Isaías 53, donde hablan de los padecimientos de Cristo? Era necesario porque la Escritura tenía que cumplirse. Cuando Pedro sacó la espada y le bajó la oreja a Malco, soldado de estos, Jesús dijo, basta. ¿No crees que yo puedo orar y pedirle a Dios y me mandará unas legiones de ángeles aquí para que me defiendan? Pero ¿cómo se va a cumplir la Escritura? Esto tiene que seguir. La Escritura tiene que cumplirse. Y él mismo dijo, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Así dice que comenzó Jesús ahora sí a declararle a los discípulos que era necesario. Y claramente dice en otro pasaje, porque Cristo no les revelaba esto siendo incrédulos, ahora que creen, y le tocó al Padre revelarle a Jesucristo, no te lo reveló carne ni sangre, no fue ningún apóstol ni nada, sino mi Padre que está en los cielos, como para que no te enaltezcas o alguna cosa. Pero ahora que me confiesan como el Cristo, porque hasta aquí solo los demonios decían, este es el Hijo de Dios, el Cristo y todo, ellos lo conocían. Y les mandaba callar porque sabía que lo conocían. Pero esas palabras las necesitaba que se las hablase Pedro, Andrés o algún otro. Hasta que aquí. Y de ahí comenzó a declarar abiertamente que era necesario el padecimiento, porque esa es la discusión del apóstol Pablo con los judíos, que era necesario el padecimiento de Cristo, el sufrimiento, la tortura, todo lo que pasó. Porque por una, eso estaba escrito, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, Hebreos 9:22. Todo esto tenía que darse en el capítulo 26 de aquí de Mateo, versículo 26 en la última cena. Esta es mi sangre que será derramada por todos. ¿Y cómo se va a hacer esto si no hay un padecimiento y sacrificio? Era necesario. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y en varias partes habla, siempre que les habló de esto, dice, es necesario, es necesario. Y acá en Lucas, capítulo 24, en el versículo 7, dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y esto es lo que Pablo está hablándole a los judíos. Era necesario el padecimiento de Cristo, que muriera y resucitara, porque sin la resurrección no hay justificación. Según lo que dijo Pablo en Romanos 4:25, murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación, para presentar a un pecador inocente por medio de la fe en Jesucristo. Era necesario, o de no cómo, si la ley no nos podía justificar, porque la ley no es de fe, sino que dice el que haga esto vivirá por esto.
Y la justificación, dijo Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces era necesario. Siempre se está hablando es esto. Aquí en Lucas capítulo 24, donde estábamos, vamos a pasarle una página ya en la resurrección. Cuando iban por el camino a Emaús, y Cristo en el versículo 17 dijeron, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros y mientras caminan, y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres usted el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Entonces Jesús dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de los hombres. En el versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque si los profetas eran enviados de Dios, la palabra de Dios hablaban. Y él siempre dice, para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera? Él mismo está hablando. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que resucitara y que entrara en su gloria? Era necesario, el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Después decían ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando él nos explicaba las escrituras? Tremendo. Entonces, si desde el Antiguo Testamento, que Pablo tal vez les diría ya esperaban, los que vivían de la esperanza, como Job dice en el capítulo 19, versículo 25 y 26, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Pero esperaban la resurrección. Y en el capítulo 16 del Salmo 16, versículo 10, ahí habla David, no permitirás que tu siervo vea corrupción. Y esto habla también en Hechos 2, donde se da a entender que él resucitaría, no se iba a descomponer en la tumba ni nada. Entonces, hacer creerle todo esto a esta gente era difícil. En el versículo 44 de Lucas 24 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Creo que es posible que nosotros estemos hablando lo que estaba hablando Pablo también ahí, volviendo al capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y qué bueno que después de 3 días de reposo aparece el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, y ojalá que con esta predicación alguno. Yo quiero tomar una decisión por Jesucristo. Él fue el que dijo, vayan y prediquen el Evangelio, después que murió y resucitó.
a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y yo le creo a aquel que dijo ser la verdad. Bueno, esperemos que estas cosas nos estén sirviendo, que era necesario, porque si no, si él no se sometía a esta tortura y padecimiento como se sometió, ¿quién? Si Dios buscó a ver si había uno, y no hay un justo, no hay un bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y por amor a un mundo pecador se vino el Señor Jesucristo a ocupar nuestro lugar. Extraordinario. Nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Y bendecimos al Ecuador donde Dios me tiene, al mejor, y a nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.